además de Romanos 13, que también lo analizaremos la semana que viene, pues se ha utilizado y la mayoría, pues, por decir todo el mundo, predicadores, iglesias, religiones, todo el mundo piensa que efectivamente, pues, al Daniel decir que Dios quita y pone reyes, pues todos los reyes, todos los gobernantes, todos los jueces y todos los que están en eminencia han sido puestos por Dios directamente. Y no podemos negar que Dios es soberano. Dios posee toda la autoridad y poder para hacer que su creación eh, viva en este mundo y para hacer también que eh, este mundo siga funcionando de acuerdo a su poder, a su voluntad, pues. Y lo que Él ha determinado que va a pasar, pues, porque así lo ha establecido. Entonces, Dios va a cumplir sus propósitos, pues. La semana pasada estuvimos hablando de eso que acostumbramos a responsabilizar a Dios por todo lo que nos acontece. Es una práctica normal en el ser humano y eso conlleva que no tengamos responsabilidades prácticamente nosotros, pues. O sea, si nos fue mal en algún negocio, no fue que nosotros tomamos una mala decisión o que otra persona tomó una mala decisión, no, sino fue Dios. Y así responsabilizamos a Dios de todas las cosas que acontecen en nuestras vidas. Dios es el dueño de todo lo que hay, pues, y eso es indudable, pues Dios es soberano. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ok? Entonces, todo le pertenece a Dios. Entonces, Dios da la vida, Dios sustenta, Dios permite que podamos vivir en este mundo porque Él ha creado este mundo precisamente con ese propósito. Entonces, no está en discusión la soberanía de Dios, porque Dios es soberano, eso es indudable, eso no podemos negarlo. Lo que sí hay que estudiar con más cuidado es hasta dónde Dios ejerce su soberanía, hasta qué punto Dios ejerce su soberanía. Porque lo que notamos y aprendemos de la palabra es que el mismo Dios él mismo limita su influencia directa en las personas y en los asuntos de las personas que acontecen en este mundo inclusive. Y es un tema que es profundo y muy mal interpretado. Y vamos a estudiarlo porque hay muchas cosas que se escuchan dentro de la hermandad y se repiten y se repiten y se repiten, pero a veces no nos damos cuenta que lo que estamos diciendo es como contradictorio, ya vamos a ver por qué, pues. Entonces, todo el mundo cree que Dios opera, actúa en sus vidas. Entonces, todo es, como dije, la responsabilidad de Dios. Si una persona se cae, fue si Dios quiso. Si se le daña el carro, fue si Dios quiso. Si se va la luz, de como están pasando con usted y ha pasado aquí en Venezuela, se va la electricidad, la energía, fue porque Dios quiso. Y bueno, prácticamente Dios es el responsable, Dios maneja, Dios controla las empresas de electricidad, Dios controla absolutamente todo, pues. Pero no es así, hermanos. Eso no es la verdad, pues. Porque lo que entendemos es que Dios ha dejado al hombre en sus propios caminos y le ha enviado a Cristo Jesús y ha predicado su palabra para que los hombres determinen si quieren obedecerlo o no quieren obedecerlo. ¿Ok? Entonces, eso de que Dios está involucrado en toda cosa que acontece en la vida de cada quien, e inclusive, como vamos a estudiar, Dios elige a cada gobernante, a cada juez, a cada policía, pues es algo que no va realmente correctamente con la interpretación de la palabra de Dios. Y estoy diciendo algo con toda responsabilidad porque sé que eso es algo que se enseña dentro de la hermandad, pero sin pensarlo mucho, pues. Y eso es consono con lo que enseña el mundo. El mundo piensa que hay una energía que controla todo el mundo, pues. Entonces, si alguien chocó el carro, fue el destino. Si a alguien se le dañó el carro, fue destino. Si empezó a llover y el carro se le colió, fue el destino.
y pareciera que hay una fuerza poderosa que está gobernando todas nuestras vidas y prácticamente nosotros no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. Nosotros no podemos caminar pues por sí solos. Eso es lo que la forma como dicen las personas o hablan las personas pareciera. Entonces, algunas partes de la palabra han contribuido a esta confusión. Por ejemplo, el libro de Daniel, porque Daniel, como vamos a leer, bendijo y glorificó a Dios cuando le fue revelado la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. ¿Ok? O sea, el rey Nabucodonosor había soñado algo y no se acordaba. Daniel, Dios le reveló qué es lo que había soñado el rey, y Daniel estaba viendo la visión y la interpretó y se la reveló al rey que lo había olvidado. Entonces, en esa interpretación, Daniel dice que Dios quita y pone reyes. ¿Ok? Y cuando Daniel dijo eso, que Dios quita y pone reyes, pues todo el mundo piensa que absolutamente todos los gobernantes que han existido a través de toda la historia que existen ahorita fueron puestos por Dios. Pero debemos interpretar el contexto bíblico de lo que está hablando Daniel para que no responsabilicemos a Dios de cosas que Él no está haciendo. Entonces, Daniel 2 del 19 al 23 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué fue lo que se le reveló a Daniel? El sueño que había tenido Nabucodonosor. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dice Daniel, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, estas afirmaciones de Daniel, pues efectivamente él dice que Dios quita reyes y pone reyes. Aquí eso es indudable que él lo está afirmando. ¿Ok? Pero de aquí a que Daniel diga que Dios quita y pone reyes, a que nosotros pensemos que Dios está involucrado en todos los reyes y en todos los gobernantes de la tierra, ya hay un gran trecho. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando acá. Entonces, Nabucodonosor recibió una gran lección de parte de Dios cuando lo llevó a una condición de inferioridad. ¿Debido a qué? A que él se enorgulleció, se enalteció como si todo se debiera a él, pues. Lo llevó a casi el nivel o al nivel de una bestia, pues, por causa de su soberbia. Y lo llevó a la locura, pues. Entonces, ¿cuál fue el error de Nabucodonosor? No darle la gloria a Dios, porque no reconoció que todo lo que poseía y había logrado era porque Dios lo había permitido. De hecho, él estaba gobernando Nabucodonosor porque Dios se lo había permitido. Dios no era reconocido para este rey. Él había oído hablar de este rey, pues por lo que le había sucedido con Daniel, porque ya Daniel le había revelado el significado del primer sueño. ¿Ok? Entonces nos dice Daniel 2 del 46 al 47, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, por su arrogancia sufrió la humillación divina. ¿Ok? Dios, después de pasado el tiempo señalado, le restauró la razón y también su reino. Y cuando Dios lo volvió a restaurar, en ese momento comprendió el error y reconoció la grandeza de Dios. Entonces nos dice Daniel 4, del 34 al 37,
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Ok? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Entonces, en esta historia que estamos leyendo, hermanos, estamos viendo la soberanía de Dios. Dios humilló a Nabucodonosor cuando él se ensoberció, pues, cuando él se elevó pensando que todo se debía a él, él lo humilló y Nabucodonosor no pudo hacer absolutamente nada. Cuando Dios determinó humillarlo, lo humilló y llegó a esa condición prácticamente de bestia, pues. Entonces, en base a esa declaración de Daniel, pues todo el mundo piensa eh, que la mayoría de los hombres que están en eminencia gobernando han sido puestos por Dios. Entonces, todo gobernante, rey, incluso autoridades superiores, han sido elegidos a dedo, pues, a dedo y establecidos por Dios o depuestos por Dios. O sea, Dios los ha puesto, los ha quitado, porque se piensa que Dios está en control de todo lo que acontece en cada una de las naciones, y es cierto. Pero sin embargo, pensar que Dios fue el que estableció eh, dictadores como Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, Fidel Castro y Amin y otros, es no comprender realmente las cosas del Señor. Entonces, lo primero que debemos entender, mis queridos hermanos, es que Dios le dio libre albedrío al hombre. Esto es vital, porque ese libre albedrío es por el cual Dios nos va a justificar o nos va a condenar, o sea, nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque por lo que cada ser humano decida, Dios lo justificará si obedece, o lo condenará, pues. Dios ha dado al hombre la capacidad de elegir, hermanos, y Dios no va contra eso. Dios dejó al hombre que siguiera sus propios caminos. Caín mató a Abel, no fue porque Dios se involucró en eso y quiso que Abel muriera ese día, pues. Abel murió porque su hermano Caín lo quiso matar. Dios no fue el que quiso que el diablo fuera y engañara a Eva y Eva comiera del fruto. Dios no hizo nada, fue Eva la que decidió, fue Adán el que decidió. Cuando Noé hizo el arca del pacto, él, disculpe un segundo aquí, ok. Cuando Noé, pues, hizo el arca del pacto, el mundo de aquel entonces no quiso creer, pues. Dios envió el diluvio, o sea, ellos no pudieron impedir que Dios enviara el diluvio. Ellos no pudieron impedir que Dios acabara con casi toda la humanidad. Pero vemos que Noé decidió seguir a Dios. Hasta el libro de Apocalipsis, donde Jesús le da la oportunidad a algunas iglesias de Asia de cambiar sus obras, porque es libre albedrío. Entonces, el hombre tiene libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones que afectan nuestras vidas, pero también tenemos capacidad de tomar decisiones que afectan la vida de otras personas. Entonces, contra ese libre albedrío no va Dios. Dios va cumpliendo sus propósitos. Los propósitos de Dios es ese pueblo santo que va a vivir con él en el cielo, pues, y en función de eso, eso ha ido cumpliéndose perfectamente, pero la humanidad
ha vivido de acuerdo a su propósito, o sea, por ejemplo, a lo que ha querido vivir, pues. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, la mayoría de la humanidad pereció, pues. Era voluntad de Dios que perecieran. Fue determinación de Dios que el hombre se pervirtiera de esa manera. Dios creó al hombre para que llegara a ese estado, desde luego que no, pues. Pero ¿por qué llegaron a ese estado los hombres? Por su libre albedrío. Dios no ha dado una libertad de elección limitada, o sea, como que eh, eh, mentalmente nos ha limitado para hacer unas cosas y otras no. El hombre puede decidir todo lo relacionado con su vida, todo, y la de sus allegados. Por ejemplo, los hijos de uno son beneficiados por las buenas y malas decisiones que tomamos, los padres, pero es contradictorio que no pueda elegir a sus autoridades. O sea, el hombre puede tomar decisiones en cuanto a todas las cosas de su vida e inclusive perjudicar a otros, pero entonces se cree que el hombre no tiene potestad de elegir a sus gobernantes, porque eso es lo que está de fondo, hermano. Si es Dios el que decide quién gobierna, entonces no es el hombre. Entonces, algunos dicen que el hombre tiene libre albedrío para elegir sus gobernantes. Entonces hay elecciones, por ejemplo, en los países. Hay países que hay dictadores, hay países que los dictadores se levantan por elecciones primero y después toman el poder. Pero cuando la gente va a votar y a elegir sus gobernantes, ¿no están usando su libre albedrío o es Dios que está manipulando algo ahí? Entonces, Dios es soberano, pero cada pueblo tiene el gobernante que ha elegido, a excepción de algunos casos. Por ejemplo, hay pueblos que han tenido dictadores y no han podido elegir, pero hay pueblos que han elegido a sus gobernantes y cada 4 o 5 años eligen a sus gobernantes y lo elige el pueblo. Pero entonces empezamos con el juego de palabras, no es que Dios lo puso ahí, no es que él lo puso, Dios puso a fulano de tal ahí. Y entonces no son, según las personas, no son responsables los hombres, sino es Dios quien eligió a esa persona. Los hombres no tienen culpa de que Dios haya elegido a gobernantes eh, que perjudican a los pueblos. Entonces, cada pueblo tiene el gobernante que ha elegido. La mayoría de los países en el mundo son democráticos, hermano. Hay unos cuantos que no lo son, pero la mayoría son democráticos. El pueblo elige las personas que ocuparán esos cargos de autoridad, pues. Nosotros aquí en Venezuela, ¿quién eligió a Chávez para que fuese presidente? Los venezolanos, hermano. Los pueblos, entonces nosotros debemos entender que las naciones que tienen libre albedrío y capacidad de elegir a sus gobernantes, son ellos los que deciden elegir sus gobernantes. Porque los gobernantes vienen y les cuentan o les dicen lo que ellos quieren escuchar y finalmente terminan creyéndole a sus gobernantes. Entonces, si Dios es quien decide quién gobernará en cada caso, en cada país, en cada pueblo, en cada alcaldía, en cada gobernador, entonces, según esta interpretación, los pueblos no son responsables de las autoridades que tienen. Entonces, en vez de decir que cada pueblo tiene el gobernante que ha elegido, o como hay una expresión por ahí que se escucha, cada pueblo tiene el gobernante que se merece, entonces más bien deberíamos decir, ok, que, eh, que cada pueblo tiene el gobernante que Dios le ha puesto o le ha impuesto. Podríamos afirmar entonces que las naciones no tienen las personas elegidas por ellos para ocupar los cargos de gobernante y otras autoridades, no son ellos los que eligen. Disculpen, aquí dice algo, ok. Okay. Si es, si esto es cierto, implica que Dios de una manera u otra manipula o influye en los ciudadanos para favorecer las elecciones de sus gobernantes, lo cual no es razonable, pues. Dios favorece y da poder y dio poder a algunos hombres en el pasado, pero tenía un propósito, hermanos.
Y esto también quiero que lo vayan analizando para que cuando llegue el momento lo veamos. Dios levantó a Nabucodonosor, no para que él fuera gobernante y para que a Babilonia le fuera bien. Dios levantó a este rey para castigar a su pueblo. Dios levantó a Ciro el persa para castigar a Babilonia y por medio de Ciro el persa devolver la libertad a su pueblo, que pudiesen ir a reconstruir el templo, Jerusalén y Judea, para que cuando viniera Cristo, ya Jerusalén y el templo estuviesen en pleno funcionamiento. Y así vemos que Dios ha levantado gobiernos en el pasado, pero tenían propósitos. Pero de allí a pensar que Dios tiene control de todo lo que ha puesto en cada parte del mundo, no suena razonable. Pensar que un juez con nombre y apellido fue puesto ahí por Dios, un senador, un presidente, pues ¿dónde está el libre albedrío de la persona y la capacidad de elegir? Y muchos gobiernos dictatoriales se levantan porque reciben también el apoyo del pueblo, porque primero el pueblo llega y los apoyan y después ellos se convierten en dictadores. Entonces, si esto es así, tendríamos que llegar a la conclusión de que personas genocidas y malvados como Hitler, Mussolini, Stalin, Nerón, que mató a los cristianos, los persiguió ferozmente, Domiciano, Idi Amin Dada, Saddam Hussein, Pol Pot, Mao Zedong y muchos más han llegado al poder por voluntad de Dios. ¿Y para qué? Porque Dios no da puntadas sin dedal, como decimos aquí en Venezuela. Si Dios establece un gobierno o le da la prioridad a alguien, es porque tiene un propósito para sus planes. Entonces, una contradicción es que realmente Dios es el que elige a los gobernantes de cada nación, o es el ser humano, el pueblo, quien elige al gobernante, a los gobernantes. ¿Qué enseña el texto de Daniel? ¿Por qué se malinterpreta este texto? El texto de Daniel enseña que todos los reyes, gobernantes y autoridades superiores son elegidos por Dios. No es lo que enseña. ¿Ok? Dios sí quitó y puso reyes en el pasado. Y ya vamos a ver esto de Daniel también, porque es importante eh, que, que interpretemos lo que Daniel dijo y en qué contexto Daniel dijo eso. Entonces, Dios sí ha quitado y puesto reyes en el pasado. Por ejemplo, Saúl, aunque fue Israel quien pidió rey, sin embargo, quien eligió a Saúl fue Dios. Primera de Samuel 9, del 15 al 17 dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios ha elegido, hermanos, a quienes guiaran a su pueblo, los jueces, la historia de todos los jueces. Samuel fue elegido por Dios, David fue elegido por Dios, pero ya llegó un momento que los reyes que vinieron en Israel y en Judea fueron reyes que venían por descendencia de sus padres. David, por ejemplo, le dio el reino a Salomón. Salomón se lo dio a su hijo Roboán. Roboán lo perdió por mala cabeza, pues. Y así sucesivamente los hijos fueron heredando el reino de los padres. Pero realmente a quienes eligió primero Dios fue a Saúl y a David. Los demás vinieron ya por herencia del reino.
Primera de Samuel 16:1 dice, Jehová, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Nuevamente Dios está eligiendo aquí el rey. ¿Okay? David, primera de Samuel 16:11-13 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. ¿Quién eligió a David? Dios. Y hubo otros reyes que fueron elegidos por Dios. Por ejemplo, como dije, Nabucodonosor, Ciro el persa también. En Daniel 2:37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Pues entonces Dios había bendecido a Nabucodonosor con un propósito. Y el propósito era castigar inicialmente a su pueblo, pero también que su pueblo pudiese sobrevivir en medio de Babilonia. Sin embargo, la palabra nos dice que el imperio de Babilonia fueron duros con el pueblo que estaba ahí en cautiverio. El hijo de Nabucodonosor, Balsasar, fue depuesto por Dios por su irrespeto a los utensilios sagrados, por su falta de respeto a Dios. Entonces, sí hay casos donde Dios intervino, hermano, pero todo tenía un propósito en sus planes. No era por elegir cualquiera. Entonces entendamos que los casos en donde Dios intervino para elegir reyes o jueces, todos tenían que ver con sus propósitos. Estos hombres iban a cumplir una función dentro del pueblo de Dios, fuese para satisfacer las exigencias del pueblo o para bendecir o para castigar al pueblo de Israel. Entonces, Dios no quita y pone a todos los reyes, presidentes, ni gobernantes, ni jueces. Los hombres eligen a sus gobernantes o son sometidos por la fuerza por otros hombres. El pecado siempre ha causado problemas dentro del pueblo de Dios. Entonces, pensar que Dios es el que define quién va a gobernar cada país y quién no, cuando hay elecciones libres, cuando los pueblos eligen, entonces es no darle el sentido correcto. Dios no interviene en los casos que los hombres eligen, hermano. Fíjense que, por ejemplo, me viene a la memoria cuando los hombres quisieron levantar la torre que llegase hasta el cielo, en Babel, pues. Los hombres estaban ahí trabajando como uno solo, pero finalmente Dios intervino y los confundió, pues, porque era necesario que ellos se expandieran para que pudieran llenar toda la tierra, como se lo había pedido a Adán y también se lo pidió a Noé, pues. Entonces, Salomón, por ejemplo, Primera de Reyes 1:28-30 dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Quien decidió quién iba a gobernar a Israel después de David fue su propio padre, David. David tenía varios hijos, pero eligió a Salomón. Salomón se corrompió por la idolatría, perjudicó a su hijo en su crianza y el hijo también llegó a tomar malas decisiones. Y finalmente, pues Israel se dividió en 12 tribus, en 10 tribus, que es la nación del norte, y 2 tribus que quedaron en la nación del sur.
Por ejemplo, vemos otra historia, pues, Segunda de Reyes 11, del 1 al 3, cuando Atalía, madre de Ocasías, vio que su hijo era muerto. Ocasías era rey de Israel. Ahora, notemos quién fue quien tomó el poder. Se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá, hija del rey Jorán, hermana de Ocasías, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. ¿Quién decidió que Atalía fuese reina? No fue Dios, porque eso no es lo que nos enseña esta historia. Fue ella quien tomó por su maldad, por su pecado, quien tomó control del reinado de Jerusalén, de Israel, perdón. El profeta Oseas nos ayuda a aclarar más esta idea. Por ejemplo, Oseas 8, del 1 al 4 dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes. Fíjense lo que está diciendo Dios, ¿no? ¿Quién establecieron los reyes de Israel? Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice Dios. Vuelvo a repetir, hermanos. Ellos establecieron reyes, está acusando a su pueblo Israel, dice, a mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron sus reyes, o ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice Jehová. Entonces, ¿cómo es eso de que Dios elige todos los gobernantes? Si aquí está diciendo que su nación, su pueblo, Israel, no, los reyes que ellos tuvieron no fueron elegidos por Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Entonces, vemos, hermanos, que, por ejemplo, gran parte de los gobernantes de Israel, después de que se dividió el reino, no habían sido elegidos por Dios. Él mismo lo está diciendo. Pero Daniel había dicho que Dios pone y quita reyes. Entonces, ¿cómo es que Dios dice que que su pueblo Israel quien eligió fue precisamente ellos mismos? Entonces, ¿Dios qué dice? Ellos establecieron reyes no escogidos por mí. Entonces, en el caso de Israel, no fue Dios quien estableció estos reyes. Además dice, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Entonces, ¿qué quiero yo transmitirle con esto, hermano? Lo que quiero que vean es una cosa. Dios ha puesto los gobiernos, ojo, gobiernos, las instituciones de gobierno para que haya orden en los países, para que se castigue al bueno, perdón, se castigue al malo y se bendiga al bueno. Pero esos gobiernos, esas instituciones, esos jueces, esos gobernantes, esas autoridades son establecidas por los hombres. Veamos, por ejemplo, el ejemplo del emperador romano. Ellos tuvieron gran influencia sobre los pueblos, llegaron a perseguir al pueblo de Dios con saña y maldad. Cada uno de ellos era considerado un dios. Tenían que adorarle, como se ha estudiado del libro de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, eh, por ejemplo, según de Tesalonicenses dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que la bestia, el imperio romano, vino por obra de Satanás.
Cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo a Cristo, él dijo que le pertenecían a él y que él se lo daría a Cristo si él postrado le adoraba. El diablo es el gobernante de este siglo, el príncipe de la potestad del siglo. Es el que gobierna en los corazones de todos los hombres, inclusive los gobernantes, porque los gobernantes no han obedecido a Dios, hermano. Ellos están allí. Dios ha establecido las autoridades para que hagan su voluntad, pero los hombres hacen lo contrario. Nerón mató a los cristianos porque le provocó. Los gobiernos hoy están aprobando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque los hombres, su corazón, están lejos de Dios. Entonces, el contexto de las declaraciones de Daniel, que son las que se han mal interpretado. ¿Por qué Daniel pronunció estas palabras? Él era un hombre estudioso, sabio, entendido. ¿Por qué él dijo que Dios quita y pone reyes? ¿Cómo llegó él a esa conclusión? Que hoy, pues todo el mundo la toma como un hecho en todos los tiempos y en todas las naciones. Pero es necesario estudiar el contexto de lo que está hablando Daniel. Recordemos que el rey tuvo un sueño, hermano. Al rey se le olvidó el sueño. Ni el rey sabía qué había soñado y menos qué significaba. El rey consultó a magos, astrólogos, cantadores y caldeos, a los sabios, para que le dijeran qué es lo que había soñado primero y segundo, que le dijeran qué era lo que significaba. No recordaba lo que había soñado. Los sabios argumentaron que ningún humano podía saber lo que había soñado, solo los dioses. Dios le había dado el sueño al rey y se lo reveló a Daniel. Cuando Daniel vio el sueño que había tenido Nabucodonosor, entendió lo que Dios quería transmitirle al rey. Y cuando él interpretó ese sueño, glorificó al Dios del cielo y reconoció la sabiduría de Dios. ¿Cuál era el contexto de lo que está hablando Daniel? La Biblia de la latinoamericana dice, Daniel 2 del 20 al 22 le dijo, bendito sea Dios por los siglos de los siglos, a él pertenecen la sabiduría y la fuerza, él es el dueño de los tiempos y de los momentos, destrona a los reyes igual como los entroniza, da la sabiduría a los sabios, la inteligencia a los que toman decisiones, revela los misterios, los secretos, conoce lo que está oculto en las tinieblas, donde él está, todo es luz. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estaba hablando Daniel? Estaba hablando de lo que el rey había soñado. El sueño tenía que ver con reinos que se levantaban uno tras otro. Uno surgía mientras el otro caía. ¿Cuáles eran estos reinos? Pues Nabucodonosor vio al reino de Babilonia, vio al reino de los medo-persas, vio al reino de los griegos y finalmente vio al reino romano. ¿Ok? Y en los días del reinado de Roma, Dios levantaría un reino que desmenuzaría todos esos reinos, que es la iglesia. Entonces, Daniel, el rey, vio 5 reinos dentro de su sueño, pero se le olvidó. Entonces, el relato del sueño, Daniel dice en segunda, capítulo 2, versículo 44 al 45, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios le había mostrado que vendrían 5 reinos. Y Daniel está viendo cómo Dios maneja esos 5 reinos. Como dije, Babilonia, el rey
fue levantado por Dios para castigar a su pueblo. Los medos persas fueron levantados para castigar a los de Babilonia. Luego Dios levantó al imperio griego y después vino el imperio romano. Y eso era lo que estaba viendo Daniel en el sueño. Daniel estaba viendo cómo Dios estaba manejando sus propósitos, poniendo y quitando reyes de esos 5 reinos. 4 reinos terminarían desmenuzados, pero habría un reino que duraría para la eternidad, pues. Él revela lo profundo y lo escondido, pues. Los adivinos de Babilonia no sabían que había soñado el rey. No había manera de que un ser humano lo supiera, pero Dios sí lo sabía. Él había dado el sueño de acuerdo a lo que sabía que iba a suceder en el futuro. O sea, el sueño fue dado por Dios, hermano. No fue que el rey fue que lo tuvo por su cuenta, no. Dios le dio ese sueño porque tenía un propósito. Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos, eh, Dios le había dado sabiduría y entendimiento de la palabra a ellos. Y Dios le dio sabiduría y ciencia para entender el sueño y también para explicárselo al rey. Porque Daniel lo que está diciendo es: Dios da sabiduría a los sabios. ¿Para qué? Para entender estos misterios y también para explicárselo al rey, como lo había hecho siglos antes con José ante Faraón, pues. ¿Se acuerdan? De las vacas gordas y flacas. Él muda los tiempos y las edades. ¿Qué está viendo Daniel, hermanos, en el sueño? Vuelvo a repetir. Pues él está viendo cómo Dios va manejando su propósito con estas naciones. Conoce el futuro, sabía cuántos reinos vendrían y cuánto duraría esos reinados. Otras versiones dicen que él cambia los tiempos y las épocas, intervino en el ascenso y descenso de estos reinos. Pero ¿de qué estaba hablando Daniel, hermanos? De lo que estaba viendo en su visión, lo que Dios le reveló. Él lo que tenía era estos reinos en mente. Ese es el contexto bajo el cual él pronuncia esta palabra. ¿Ok? Entonces Dios pone y quita reyes. Como dije, pues Dios destronó al hijo de Nabucodonosor. Daniel 5 del 22 al 28 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, perdón, e hiciste traer delante de ti a los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora, ¿por qué Dios destronó a este rey? Primero, por su maldad, pero segundo, era que era necesario para que se cumpliesen las profecías divinas que viniera a gobernar los medos persas, porque el rey Ciro era el que iba a permitir que se reconstruyera Jerusalén y el templo que estaba en ruinas. Daniel 5, del 30 al 31, dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, ¿qué estaba viendo Daniel en su sueño, hermano? En el sueño de Nabucodonosor que Dios le estaba revelando. Estaba viendo a Babilonia, estaba viendo a los medo-persas, estaba viendo a los griegos y estaba viendo a los romanos. Apocalipsis nos enseña que quien derribó, pues, quien quitó el poder al imperio romano fue Dios, porque persiguieron a la iglesia del Señor. Entonces, ¿estaba afirmando Daniel que Dios quita y pone a todos los reyes, gobernantes, presidentes, senadores, jueces, policías, etc.? No. Es evidente que no estaba hablando de eso.
Él estaba hablando de lo que estaba viendo del sueño del rey, aunque sí habla de la soberanía de Dios para levantar o deponer como rey a quien él quiera, porque Dios tiene ese poder, hermano. Conclusión, pues. En este segundo estudio hemos analizado el significado de la expresión de Daniel, Dios quita y pone reyes. No es cierto que Dios haya puesto todos los reyes que han gobernado, ni que han tomado cargo de eminencia y autoridad. Ya vimos, por ejemplo, el mismo Oseas. Gran parte de ellos han sido por el libre albedrío de los pueblos, quienes toman buenas y malas decisiones. Dios no se equivoca en sus decisiones, hermano. Dios en su soberanía determina cuándo levanta o depone un hombre en eminencia que cumpla sus propósitos, pero tiene que ver con sus propósitos divinos. El próximo estudio analizaremos las enseñanzas de Pablo en cuanto a las autoridades establecidas por Dios. ¿Ok? Entonces, bien, hermanos, este era el mensaje que quería traerles. Espero que estos versos y este análisis pues les pueda ayudar y que podamos comprender pues que nosotros los seres humanos tenemos gran responsabilidad de todas las cosas que acontecen en nuestra vida y en nuestro entorno. Nosotros tenemos responsabilidad de lo que pasa muchas veces en nuestros países y no podemos estar responsabilizando a Dios absolutamente por todo. Que Dios le bendiga, hermano Jaime.